Io se fili David noli dime. Queremos ser como Pedro y Pablo, servidores de Cristo, que dedicaron su vida, su entusiasmo, su compromiso con el Señor para anunciar a tiempo y a destiempo esa buena noticia. Pues bien, quiero comenzar el día de hoy con esa pregunta reflexiva, ¿verdad? En la cual, pues en esta solemnidad de Pedro y Pablo, hoy día miércoles 29 de junio de 2022, vamos a compartir lo que nos dice el Señor hoy, que nos dice el Señor hoy a través del texto del Evangelio según Mateo 16, 13 al 19. Y pues es una palabra bien edificante, bien interesante, que nos lleva a nuestras raíces de esa iglesia primitiva que comienza tal vez de una manera, vamos a decir, bastante difícil, y donde personas elegidas por Dios como Pedro y Pablo pues van a lograr, a través de su compromiso, de su dedicación, su abnegación con el Señor, propagar el Evangelio de Cristo por todas partes. Es decir, para lo que en ese momento se conocía, los países que se conocían, ¿verdad? Bueno, Pablo, por ejemplo, va a ser uno de los propagadores del Evangelio por algunas regiones que más adelante te voy a hablar un poquito sobre eso. Ahora bien, Pedro y Pablo pues son servidores de Cristo y nos recuerdan una iglesia bimilenaria que ha salido adelante con la fe de millones de personas que profesan que Cristo es el Hijo de Dios vivo. Ellos tuvieron la gracia ciertamente de vivir y formar parte de la iglesia primitiva, como te decía, y de su expansión. Y nosotros, en el siglo XXI, pues también formamos parte de esa fe de la iglesia, como decimos en la Eucaristía, que nos gloriamos de profesar. Por ello, el día de hoy debes sentirte que eres parte de una iglesia edificada sobre la roca y que con tu testimonio de vida tú también eres protagonista, con tu fe, con tus obras, con tu dedicación, tus servicios, tus sacrificios, tus servicios a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Junto al resto de los elegidos de Dios, sirves al Señor para que la iglesia siga parada sobre la roca. Y así podemos ver cómo la historia nos muestra a lo largo de tantos siglos que ha resistido y vencido los males del demonio que siempre está buscando destruirla, gracias a servidores entregados y abnegados como tú. Pero bueno, esto nunca va a pasar, jamás va a pasar, y lo dice bien claro el texto en el versículo 18 el día de hoy, donde dice que los poderes del mal no prevalecerán y nunca podrán vencerla. Y todos nosotros, al igual que Pedro y Pablo, estamos asistidos por esa fuerza que proviene de lo alto, por esa fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos permite resistir las tentaciones, vencerlas, levantarnos cuando caemos de la mano de Jesús y de María y seguir adelante predicando a ese Cristo vivo, resucitado y glorificado. Desde el principio, el centro de la fe apostólica profesada por Pedro fue cimiento la Iglesia Católica. Esto lo dice el Catecismo en el numeral 442. Y Pablo, por su lado, que conoció a Cristo después de su resurrección, después de la resurrección de Cristo, fue elegido por el Señor para predicar a tiempo y a destiempo la buena noticia. Ahora bien, ¿quién era Pedro? ¿Tú sabes quién era Pedro? Pedro era una persona sencilla, era un pescador de Galilea, era una persona, según podemos ver en diferentes textos bíblicos, de carácter, era muy impetuoso y vivía de lo que producía del mar. Tuvo su encuentro con el Señor, lo cual le cambió su vida completamente, comprometido y seducido por Jesús. Con el tiempo, Pedro comprendió que Jesús no era solo hombre, sino también que era Dios. En los momentos de debilidad que tuvo Pedro, por ejemplo, cuando negó a Jesús 3 veces, bueno, él experimentó en su seguimiento a Jesús el perdón del Señor y fue puesto al frente de su iglesia. Pedro fue puesto al frente de la iglesia del Señor y Jesús le dijo, deja todo y sígueme. Y así lo hizo Pedro, seguramente así lo hiciste tú. Y el Señor le dijo, te haré pescador de hombres. ¿Quién era Pablo? Pablo era judío,
se llamaba Saulo, nació en Tarso de Cilicia, Turquía, y murió en Roma entre el año 64 y 67. Era llamado el apóstol de los gentiles. Fue un ferviente apóstol del cristianismo que en los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje que Jesucristo vino a dejarnos en la tierra. También podríamos decir que Pablo es una de las figuras más relevantes de los orígenes del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, como te decía al principio, pues que viajó, los famosos conocidos viajes de Pablo. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, como Antioquía. Recordemos que Antioquía fue el primer lugar donde se comienza a escuchar el término de cristianos. Empiezan a llamar cristianos a los seguidores de Cristo. También fue evangelizador en Corinto, Éfeso y en Roma. También Pablo fue escritor. A él se le atribuyen 7 epístolas que forman parte de lo que se conoce como el Corpus Paulino. Ellas son Primera de Tesalonicenses, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filemón y la Carta a los Romanos. Pablo dijo: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Romanos 8:31. Yo sé